Déjame contarte una historia de mi vida. El día de nuestro divorcio, mi esposo me entregó una tarjeta bancaria con $10,000. Furiosa, la guardé escondida durante 7 años. El día que por fin fui al banco a cerrar la cuenta, un empleado me miró y susurró algo que me hizo temblar de pánico. Estaba acurrucada en una esquina de la sucursal bancaria, apretando contra mí mi bolso de imitación, cuyo cuero sintético se pelaba en varios puntos. La fila de personas esperando en las ventanillas de caja era interminable. En la palma de mi mano sostenía lo que durante 7 años había considerado la mayor humillación de mi vida, una vieja tarjeta de débito roja, con la pintura de los bordes desgastada y astillada. Había permanecido inactiva en el fondo de una caja de zapatos vieja en mi armario durante más de 2.500 días. Mezclaba con un montón de recibos de servicios públicos amarillentos y algunas fotos desteñidas de mis tiempos de universidad, si mi casero no hubiera armado un escándalo esa misma mañana, amenazando con tirar todas mis pertenencias a la calle, si la deuda que había contraído con un prestamista para el tratamiento de mi madre no estuviera por vencer. Probablemente nunca la habría sacado de allí, suspiré, mirando el número de turno en mi mano y luego el tablero electrónico, calculando mentalmente el peso. En esa tarjeta había $10,000. Eso fue lo que Daniel dijo el día que fuimos al juzgado, una suma que 7 años atrás era una fortuna para mí y que ahora era mi único salvavidas para no ahogarme en esta cruel corriente de la vida. El recuerdo de aquel día regresó tan vívido como si hubiera sido ayer. Llovía a cántaros, un cortina de agua que parecía querer lavarlo todo, pero no podía limpiar la amargura de mi corazón. Acabábamos de salir del juzgado, el decreto de divorcio aún fresco con tinta en mi mano. Daniel estaba allí, con una gabardina negra que le caía por debajo de las rodillas, sosteniendo un cigarrillo a medio fumar. Su rostro era una máscara de hielo. Desprovisto de cualquier emoción, me miró, y nunca olvidaré esa mirada. Era una mezcla de desprecio, crueldad y algo parecido a la lástima que se siente por un animal abandonado. Él sacó esta tarjeta del bolsillo interior de su abrigo, no me la dio, me la lanzó. La tarjeta cayó en un charco de agua sucia a mis pies. Dio una larga calada a su cigarrillo, exhalando el humo hacia la cortina de lluvia, y dijo con una voz gélida: ¿El PIN es tu cumpleaños? Hay $10,000. Tómalo y empieza tu vida de nuevo. Considérelo un pago por tu juventud para que nunca más te vuelva a ver la cara. Me quedé paralizada bajo la lluvia, el agua mezclándose con las lágrimas saladas que me corrían por las mejillas. Quería gritar, recoger esa tarjeta y lanzársela a la cara, aullarle que no necesitaba el dinero de un traidor, pero mis pies pesaban como plomo, mi orgullo, aplastado por la pobreza, el hambre y el callejón sin salida de mi realidad. En ese momento, me agaché y recogí la tarjeta manchada de barro, no por codicia, sino porque quería guardarla como prueba de su crueldad, como combustible para construir una vida mejor que la suya. Daniel me vio inclinarme por el dinero y se formó una sonrisa burlona en sus labios. Se dio la vuelta y caminó hacia el sedán de lujo que lo esperaba, donde una joven y hermosa mujer estaba sentada. Su espalda se perdió en la lluvia brumosa, dejándome sola en una encrucijada de mi vida, con una fría tarjeta bancaria en la mano. Durante 7 años, en mis momentos más desesperados, cuando tuve que comer fideos instantáneos durante un mes seguido, o cuando la vida me golpeaba, sacaba la tarjeta, la miraba y la volvía a guardar. Tenía miedo de que si gastaba un solo centavo, habría perdido, me habría convertido en la mendiga de su compasión, tal como él quería. Pero hoy, realmente había perdido. El orgullo no paga las cuentas, la dignidad no compra medicinas para mi madre. Con amargura admití mi aplastante derrota. Necesitaba ese dinero para saldar mis deudas. Y luego tomaría un autobús nocturno de regreso a mi pequeño pueblo natal en Ohio para alejarme para siempre de esta brillante y engañosa ciudad de Nueva York. La voz del altavoz llamando mi número me trajo de vuelta a la realidad. Era mi turno. Respiré hondo, me alisé el cabello desordenado y caminé hacia la ventanilla número 5, diciéndome que en cuanto retirara el dinero, todo con Daniel terminaría para siempre. Detrás del vidrio blindado había una empleada muy joven, con un maquillaje impecable, labios rojo brillante y pestañas rizadas. Miró con indiferencia, casi con desdén, mi apariencia desaliñada, mi camisa gastada y las ojeras bajo mis ojos. Era de esperarse, en este lugar que olía a dinero,
La apariencia es la primera tarjeta de presentación que la gente usa para medir el respeto que mereces. Tratando de reprimir mi humillación, deslicé la vieja tarjeta y mi licencia de conducir por la ranura del vidrio. La empleada tomó la tarjeta con 2 dedos, como si temiera contagiarse de algo de ese plástico mugriento y gastado, y preguntó con una voz mecánica y sin emociones, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Tragué saliva, mi voz era un susurro, pero intenté que sonara firme. Quiero cerrar la cuenta y retirar todo el efectivo. La chica, sus cejas se fruncieron ligeramente. Probablemente pensó que en una tarjeta tan cutre no habría suficiente dinero como para que valiera la pena retirarlo todo. Con desgana, pasó la tarjeta por el lector, mientras sus largos dedos golpeteaban rítmicamente el teclado. De repente, el tecleo se detuvo, el espacio a nuestro alrededor pareció congelarse. Vi que la chica se ajustaba las gafas y se inclinaba más hacia la pantalla del ordenador, con los ojos como platos. Su expresión pasó del desdén inicial al asombro y luego al pánico más absoluto. Me miró a mí, luego volvió a mirar la pantalla, y sus manos empezaron a temblar violentamente. Tartamudeó, con una voz completamente cambiada, volviéndose terriblemente respetuosa. Señora Laura. Espere un momento, por favor, el sistema requiere una verificación. Dicho esto, sin darme tiempo a reaccionar, saltó de su asiento y desapareció tras una puerta detrás del mostrador, dejándome allí sentada, sumida en la más absoluta confusión. Mi corazón latía con fuerza. Estaba la tarjeta bloqueada, la había dado Daniel por perdida hacía tiempo, o, peor aún, estaba el dinero relacionado con algún caso ilegal del que yo no sabía nada. Una oleada de escenarios terribles inundó mi mente, haciéndome querer levantarme y salir corriendo, pero mis piernas temblaban tanto que no podía moverlas. No habían pasado ni 2 minutos cuando un hombre de mediana edad, trajeado y con la frente perlada de sudor, salió apresuradamente junto con la empleada, me miró como si estuviera viendo a una salvadora, abrió la puerta del mostrador a toda prisa, salió y me dedicó una profunda y respetuosa inclinación de cabeza. Señora Laura, buenos días, soy el gerente de esta sucursal, por favor, acompáñeme a la sala VIP para poder atenderla como se merece. Atónita, me dejé llevar hasta una habitación lujosa, con una alfombra de suave terciopelo y el aire acondicionado circulando, una brisa fresca perfumada con un agradable aceite esencial de citronela. Me invitaron a sentarme en un sofá de cuero y me sirvieron una taza de té caliente. Ese cambio de trato de 180 grados me asustó aún más. Dejé la taza sobre la mesa y, con las manos temblorosas, pregunté, señor, ¿qué está pasando? Yo solo quiero retirar los $10,000 de la tarjeta. Si hay algún problema, no los quiero. El gerente me miró a mí, y luego al extracto que sostenía en la mano. Se secó el sudor de la frente con un pañuelo. Su voz temblaba de emoción. Señora Laura, quizá usted recuerde mal o no esté al tanto de la información. Esta es una cuenta especial de inversión fiduciaria abierta hace 7 años. Con una cláusula de reinversión automática e interés compuesto. Yo escuchaba aquellos términos técnicos, con la mente dando vueltas. Sin entender nada, le pregunté con suavidad, no entiendo lo que dice. En resumen, ¿cuánto dinero hay en la tarjeta? El gerente respiró hondo, colocó el extracto frente a mí y, con el dedo índice, señaló la larguísima fila de números al final. Dijo solemnemente, señora, el saldo total en la cuenta, incluyendo el capital inicial, los intereses acumulados y las inversiones vencidas, supera los $2 millones. Boom, una explosión estalló en mi cabeza, volviendo borrosos todos los sonidos a mi alrededor. 2 millones, ¿lo había oído mal yo, o lo había leído mal él? Daniel dijo que había $10,000. Esa cifra colosal bailaba ante mis ojos. Burlándose de mi pobreza durante los años de miseria que había soportado, me quedé mirando el papel, contando los ceros una y otra vez, sintiéndome como si estuviera atrapada en el sueño más surrealista. ¿Por qué 2 millones? ¿Por qué me había mentido Daniel? ¿Por qué me dio una fortuna y luego me echó como a una mendiga? Salí por las puertas automáticas del banco sintiendo que caminaba sobre las nubes, con los pies sin tocar el suelo. En mi mano ya no sostenía una vieja tarjeta de plástico desgastada, sino una poderosa, fría y pesada tarjeta negra. Me refugié a la sombra de un plátano de sombra en la acera y, con manos temblorosas, saqué mi viejo teléfono móvil con la pantalla agrietada.
Mi primer pensamiento no fue pagar mis deudas ni comprar un billete de autobús para volver a casa. Fue llamar a Daniel. Tenía que exigirle una explicación. ¿Por qué me había engañado? ¿Acaso hizo algo ilegal hace 7 años y usó este método para transferirme sus bienes? La idea me hizo recorrer un escalofrío por la espalda. Si era dinero sucio, prefería morirme de hambre antes que aceptarlo y vivir el resto de mis días con miedo. Mis dedos se deslizaron sobre el teclado, marcando la secuencia de números que había borrado de mis contactos hacía 7 años, pero que nunca había podido borrar de mi memoria. Cada número que aparecía hacía que mi corazón latiera más rápido. Presioné el botón de llamada, acerqué el teléfono a mi oído y contuve la respiración. El número que ha marcado no está en servicio. Por favor, verifique el número e inténtelo de nuevo. La voz monótona de la operadora fue como un cubo de agua fría. No podía creerlo. Colgué y volví a llamar. 1, 2, 5 veces. Siempre la misma respuesta gélida. Dejé caer el brazo. Una sensación de impotencia invadiendo cada célula de mi cuerpo. Por supuesto, habían pasado 7 años. Él ya era un hombre de negocios exitoso. Seguro había cambiado el número hacía mucho para evitar molestias, en especial de una exmujer como yo. En mi desesperación, de repente recordé a Isen. Isen era su mejor amigo, su mano derecha en aquellos tiempos. El día que fuimos al juzgado, Isen también estaba allí, apoyado contra un árbol a lo lejos, mirándome con una expresión extraña, como si quisiera decir algo, pero se estuviera conteniendo con rabia. Durante 7 años, para cortar todo lazo con mi doloroso pasado. Tampoco contacté a Isen. Busqué en mis contactos sincronizados en la nube de antes. Por suerte, el número de Isen seguía ahí. El teléfono sonó durante un largo rato, una eternidad que puso a prueba mi paciencia. Justo cuando iba a colgar, alguien contestó al otro lado. No hubo un cortés, diga, solo una respiración pesada y hostil. ¿Quién es? Carraspeé, tratando de hablar con calma. Soy yo, Laura, la ex de Daniel, su exmujer. La línea quedó en silencio, un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Ese vacío me puso la piel de gallina. De repente, una risa seca resonó al otro lado, tan fría y amarga, que me heló la sangre. Isen escupió cada palabra, silbando entre dientes. Todavía tienes el descaro de llamarme, Laura. Eres increíble. ¿Dónde demonios has estado durante 7 años? ¿Bajo qué piedra te has escondido? ¿Por qué llamas precisamente hoy? Sus gritos me dejaron atónita. Isen siempre había sido una persona tranquila y amable. Siempre me llamaba hermana, con cariño. Nunca me había levantado la voz. Su ira injustificada me asustó y me indignó a la vez. Tartamudeé. ¿De qué estás hablando? Llamo para preguntar por Daniel. ¿Tienes un nuevo número? Necesito hablar con él urgentemente. Es sobre la tarjeta del banco. La tarjeta del banco, me interrumpió Isen, con la voz elevada, quebrada por la emoción. Así que era por el dinero. Al final te acordaste del dinero. ¿Dónde estabas cuando él sufría como un perro? ¿Dónde estabas cuando yacías solo en la oscuridad? Ahora que el dinero es tuyo, ¿te acuerdas de él? Me quedé paralizada en medio de la calle, con los oídos zumbando por sus duras acusaciones. No entendía nada. Daniel sufriendo y solo en la oscuridad. ¿Acaso no estaba viviendo feliz con su joven y guapa esposa? Estás loco, grité al teléfono, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde está Daniel? Quiero verlo, que me lo explique todo. No quiero su dinero, solo quiero saber por qué. Pregúntaselo tú. La risa de Isen al teléfono sonó como un sollozo, un sonido roto y trágico. Si quieres preguntarle, tendrás que bajar al infierno para hacerlo. Está muerto, murió hace casi 7 años. 3 meses después de que te fueras. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al pavimento con un golpe seco. La pantalla, ya agrietada, se hizo añicos como una telaraña de vidrio. Me quedé allí, como un árbol seco y solitario en medio del río de gente, sintiendo como si una mano invisible acabara de meterse en mi pecho y apretarme el corazón. No sé cómo terminé en aquel restaurante. Era un pequeño local escondido en una calle lateral, donde solíamos reunirnos para hablar de nuestros sueños emprendedores cuando apenas teníamos dinero. El restaurante seguía igual, las paredes amarillentas por el paso del tiempo, los reservados de madera desgastados, el olor a café barato impregnado en cada rincón. Solo la gente había cambiado. Me senté encorvada en un reservado, abrazando un vaso de agua con hielo, con los ojos fijos en la puerta. Isen entró,
trayendo consigo el calor sofocante de la tarde de verano. Cuando lo vi, casi no lo reconocí, el hombre guapo y arreglado del pasado parecía años mayor, el cabello casi completamente gris, el rostro surcado por líneas amargas, y los ojos hundidos y oscuros. Tiró de una silla y se sentó frente a mí, arrojó un paquete de cigarrillos sobre la mesa y me miró con una mezcla de lástima, reproche y un dejo de resentimiento. Dime, comencé, con la voz temblorosa. Eso de que Daniel está muerto es una broma, ¿verdad? Es imposible. Isen no respondió de inmediato. Encendió un cigarrillo, dio una larga calada y exhaló una nube de humo. A través del velo blanco, pude ver que tenía los ojos rojos. Sonrió sin alegría. ¿Crees que tengo tiempo para bromear con la vida de mi mejor amigo? Está muerto de verdad, Laura. Cáncer de huesos. Terminal. Las palabras, cáncer terminal, cayeron entre nosotros como dos pesas de plomo. Sentí el pecho oprimido, dificultando la respiración. La imagen de Daniel el día del divorcio pasó por mi mente, su holgado abrigo negro, su rostro pálido y sin color, y su postura ligeramente inestable, que en ese momento había atribuido a que estaba borracho, o a su desprecio por mí. Isen sacudió la ceniza del cigarrillo y, con voz grave, comenzó a relatar la historia que me había perdido durante 7 años. Me habló de los días en que Daniel empezó a sentir dolores agudos en el huesos, pero me lo ocultó, mintiendo sobre viajes de negocios para ir al hospital a hacerse pruebas. Me habló del día en que Daniel recibió los resultados, sentado en una banca del hospital toda la tarde en silencio. En ese entonces, su empresa estaba en su mejor momento, con un futuro brillante por delante, pero el destino lo había borrado cruelmente de la vida. ¿Por qué no me lo dijo? Apreté los puños, las uñas clavándose en las palmas. Yo era su esposa, pasara lo que pasara, debíamos enfrentarlo juntos. ¿Por qué mintió diciendo que tenía una amante? ¿Por qué me alejó? Isen me miró. Su expresión se suavizó un poco, pero seguía cargada de dolor. ¿Recuerdas cómo eras en aquella época, Laura? Eras una flor delicada, llorabas por todo, te asustaban las cosas feas. Daniel te conocía mejor que nadie. No quería que lo vieras en ese estado demacrado y patético de hombre moribundo. Isen continuó, cada palabra era una puñalada en mi corazón. Quería que lo recordaras como el Daniel apuesto y arrogante, el maldito que te abandonó para que tuvieras el valor de odiarlo, de olvidarlo y seguir adelante. A veces el odio es un analgésico más eficaz que la lástima, te hace más fuerte. Me mordí el labio para reprimir un sollozo, así que su crueldad de aquel día fue la protección más tierna y dolorosa que podía ofrecerme. Había vivido 7 años alimentada por el rencor, usando mi odio hacia él como motor para superar mi miseria y no derrumbarme. Creía que era fuerte, pero en realidad solo era una tonta marioneta en la torpe obra que él había montado. Pero ¿y el dinero? Dudé. Los 2 millones, ¿de dónde sacó tanto dinero en aquel momento? Isen apagó el cigarrillo en el cenicero, vendió la empresa, la vendió con pérdidas, justo cuando estaba en su apogeo, en el mundo de los negocios. Se rumoreaba que se había vuelto loco o que tenía deudas de juego y necesitaba efectivo urgentemente. Dejó que la competencia hiciera bajar el precio. Perdió casi la mitad de su valor real, solo para conseguir esos 2 millones de dólares en dinero limpio y depositarlos en el banco para ti. Dijo que en esta vida ya no podía protegerte, así que dejaría que el dinero lo hiciera por él. Enterré mi rostro entre las manos, las lágrimas corrían sin control. Recordé cómo durante años lo había maldecido, deseándole lo peor cada vez que yo pasaba dificultades. Me regodeaba pensando que él vivía feliz a costa de mi dolor, pero la verdad era que, mientras yo lo odiaba, él estaba vendiendo en silencio el trabajo de su vida, vendiendo sus últimas fuerzas para allanarme el camino. El marido infiel que tanto odiaba resultó ser el hombre que me amó hasta la estupidez. Isen pidió otro café negro con hielo. El tintineo del hielo contra el vaso sonó increíblemente solitario. Empezó a adentrarse en aquellos días oscuros, en los secretos que Daniel se llevó a la tumba. ¿Sabes cuál fue la primera pregunta que le hizo al médico cuando le dieron su sentencia de muerte? Isen me miró, su mirada perdida en un recuerdo doloroso. No preguntó cuánto tiempo le quedaba ni si había cura. Le preguntó al médico, ¿voy a sentir mucho dolor? ¿Me voy a poner muy feo? Me quedé helada. Daniel nunca había sido un hombre que se preocupara por su apariencia. Siempre se reía cuando yo le decía que parecía un desastre, y sin embargo, ante la muerte, su mayor miedo era la fealdad. Isen sonrió con tristeza. En ese momento yo también lo llamé idiota.
a punto de morir y preocupado por ser guapo o feo, pero él me agarró la mano, estaba helada, y dijo, no lo entiendes, Isen. Laura ama las cosas hermosas, y es maniática del orden, no quiero que me vea perdiendo todo el pelo, un esqueleto tirado en una cama de hospital con un montón de tubos, no quiero que tenga que cambiarme los pañales, que tenga que limpiarme, tengo miedo de ver el horror en sus ojos cuando me vea convertido en un monstruo, mis lágrimas volvieron a fluir, calientes, rodando por mis mejillas, recordé que, en efecto, siempre le había tenido miedo a los hospitales, al olor a desinfectante y a ver heridas abiertas. Una vez Daniel se cayó de su moto y se raspó brazos y piernas. La vista de la sangre me hizo palidecer, él tuvo que vendarse mientras me consolaba a mí, lo recordaba todo, recordaba hasta mis miedos más pequeños y usó su propio dolor para proteger mi debilidad. Temía que me traumatizara, que sufriera, por eso eligió alejarme para que solo lo recordara como un apuesto traidor, no como un cadáver andante. Sufrió mucho, Laura. La voz de Isen se quebró. El cáncer de huesos es uno de los más dolorosos. Dolores como si alguien te taladrara la médula espinal, tan intensos que ni los analgésicos más fuertes funcionaban. Había noches en que mordía una toalla para no gritar, se empapaba de sudor, retorciéndose como un camarón cocido, pero en cuanto amanecía, llegaba, se obligaba a sentarse, peinarse, ponerse ese abrigo negro y grueso para ocultar su cuerpo cada vez más demacrado, y salía a interpretar el papel de un CEO arrogante. Me imaginé la escena y sentí un nudo en el pecho, el hombre con quien compartí mi vida, el hombre fuerte que siempre me había protegido, tenía que soportar esa tortura en soledad, y yo. ¿Qué estaba haciendo en ese entonces, sentada en mi cuarto alquilado, revolviéndome en mi desamor, maldiciéndolo en silencio, mi indiferencia, mi estúpida ingenuidad, fueron el segundo cuchillo que le clavé por la espalda? Después de la cruel enfermedad, me contó todo, Isen ahogó un sollozo, me dijo, Laura, duele tanto, quiero llamarte, solo quiero que me des un abrazo, pero no me atrevo, tengo miedo de que si oigo tu voz, me ablande, empezaré a llorar y a suplicarte que vuelvas, y eso sería patético, egoísta, estoy a punto de morir, no puedo arrastrar tu vida conmigo, me tapé la boca y rompí a llorar, sollozando sin control en medio del restaurante vacío. Daniel, fuiste un tonto. Te tomaste la libertad de decidir por mí, asumiste que yo no podría soportarlo, pero no sabes que el dolor de ser abandonada sin saber por qué, el dolor de vivir 7 años con rencor y odio, es tan cruel como la muerte. Si me hubieras dicho aunque fuera una palabra, habría estado dispuesta a caminar ese infierno contigo, por muy feo que estuvieras, por muy mal que olieras, por muy demacrado que estuvieras, seguías siendo mi esposo, el hombre que más amaba, pero ahora todo era demasiado tarde, mis disculpas, mi amor. Él nunca podría escucharlas, me sequé las lágrimas con una servilleta de papel, tratando de calmarme, todavía había algo que no entendía, algo que me había atormentado durante años, haciéndome sentir inferior y humillada. Era esa mujer, la joven, hermosa y elegante que esperaba a Daniel en el coche aquel día. ¿Quién era ella?, pregunté con voz entrecortada. Isen, la chica que estaba en el coche el día del divorcio, era realmente su nueva novia. Sabía ella de su enfermedad. Al mencionarla, Isen soltó una risa tan amarga que resultaba extrema, negó con la cabeza. Nueva novia, ¿qué demonios? Era una modelo de bajo nivel, un estudiante de último año de la Facultad de Arte Dramático que Daniel contrató. Mis ojos se abrieron como platos. Sí, contrató, enfatizó Isen. Le pagó $500 por un día de trabajo. Daniel dijo que necesitaba a alguien que interpretara el papel de la amante y montara una escena final de ruptura. La eligió a ella porque tenía un aire sofisticado y provocativo, el tipo de mujer de la que siempre estaba celosa. Quería que creyeras que había cambiado porque estaba loco por una chica más joven, más guapa y más rica que tú. Así te irías sin mirar atrás. $500, el precio de la actuación que rompió mi corazón y cambió mi vida por completo. Solo $500. De repente, empecé a reír, una risa que se convirtió en llanto. Había estado celosa, había sufrido, me había comparado con una amante inexistente. Me sentía insegura por ser vieja y fea, inferior a ella en todos los sentidos, y todo era una actuación pagada. Ese día, continuó Isen con voz grave, después de que te fueras,
Daniel se quedó sentado en el coche mirando tu espalda por el espejo retrovisor. La actriz intentó tomarle el brazo para consolarlo. Siguiendo el guión, él le apartó la mano de un manotazo y gritó, fuera, luego enterró la cabeza en el volante y empezó a toser violentamente. Tosió sangre, manchando un pañuelo blanco de rojo, me dijo, Isen, soy un desgraciado, he herido a Laura, verla llorar me destroza por dentro, solo quiero salir del coche, abrazarla y decirle que lo siento, que ya no quiero divorciarme, vamos a casa, cariño, pero no pude. Escuché como si alguien me estuviera estrangulando el corazón. Me imagino a Daniel en ese coche de lujo, aparentando por fuera ser un infiel, pero por dentro con un cuerpo devastado por la enfermedad y un corazón sangrando por mí. Llevaba ese abrigo negro y grueso, no para verse elegante, sino para ocultar los temblores de dolor, para disimular su cuerpo demacrado. Fumaba sin parar, no por adicción, sino quizás para que el sabor amargo del humo enmascarara el sabor metálico de la sangre en su garganta. Actuó demasiado bien, ¿verdad? Isen me miró, con los ojos llenos de dolor. Te engañó a ti. Engañó a todos lo insultaban, lo llamaban trepador, aprovechado, y él lo aceptó todo. Dijo que prefería cargar con una mala reputación para siempre antes que verte sufrir. Usó su honor como hombre para comprar tu libertad. Lo odiaste durante 7 años, pero él te amó hasta su último aliento. Me quedé paralizada, sintiéndome la persona más tonta del mundo. Vi lo que él quería que viera. Creí lo que él quería que creyera, sin mirar más allá de sus ojos para ver el inmenso dolor que albergaban. Una actuación de $500 me costó 7 años de juventud y toda su vida. Si tan solo hubiera sido más insistente ese día, si no me hubiera dado la vuelta de inmediato por orgullo, si hubiera sido lo suficientemente perceptiva para notar lo extraño de sus acciones. Pero la vida no tiene, y sí, todo estaba escrito según el guión trágico que Daniel había creado, y yo fui la ingenua protagonista que interpretó su papel a la perfección hasta el final, sin saber nada. Isen apagó su tercer cigarrillo en el cenicero ya lleno. El humo se arremolinó y se disipó como la corta vida de Daniel. Yo permanecí en silencio, pero una tormenta rugía dentro de mí. La pregunta sobre los $2 millones seguía zumbando en mi cabeza, una cifra demasiado grande, casi ilógica para una empresa en crecimiento que todavía necesitaba capital de trabajo como la de Daniel en ese momento. Isen leyó la duda en mis ojos, sonrió con amargura, una sonrisa dolorosa y torcida. ¿Te estás preguntando de dónde salió el dinero? ¿Verdad, Laura? ¿Sabes lo que hacen los buitres cuando un león está herido en la sabana? Negué con la cabeza. Un nudo en la garganta me impedía hablar. Isen continuó, su voz volviéndose áspera como el roce de piedras. Se abalanzan para devorarlo. En cuanto Daniel supo que no le quedaba mucho tiempo, su primera decisión no fue ingresar en un hospital, sino vender la empresa. Era su bebé, el que había construido desde cero, su sudor y lágrimas, toda su juventud. Isen relató cómo Daniel necesitaba efectivo con urgencia, y lo más importante, tenía que ser dinero limpio, transferido legalmente para que yo pudiera usarlo sin ningún problema legal en el futuro. El rumor de que Daniel quería vender se extendió, y los inversores descendieron como bestias hambrientas. No les importaba el valor real de la empresa, solo que Daniel necesitaba el dinero ahora. Los competidores a los que Daniel había derrotado una vez, los que sonreían y le estrechaban la mano en las fiestas, ahora volvían para exprimirlo hasta la última gota. Lo aceptó todo, dijo Isen, con un destello de ira en los ojos al recordar la escena. La empresa realmente valía casi $4 millones, pero ellos le rebajaron hasta 2,5. Daniel no regateó ni una palabra, solo puso una condición: pago inmediato en efectivo en la cuenta fiduciaria. Firmó el contrato para vender su creación con una mano que le temblaba tanto que apenas podía sostener el bolígrafo, teniendo que cubrirse la boca con un pañuelo de vez en cuando para toser. Yo escuchaba como si 1000 agujas me atravesaran el corazón. Recordé haber leído en la sección de negocios de aquel entonces que la empresa había cambiado de dueño. Incluso me reí con desdén, pensando que el codicioso Daniel la había vendido para irse a disfrutar la vida con su amante. No tenía ni idea de que detrás de esa temblorosa firma había un sacrificio silencioso. Vendió su orgullo, su carrera, el honor de un hombre de negocios para asegurar el futuro económico de la mujer que estaba a punto de abandonar. Isen me miró, sus ojos taladrando mi alma. Usó $500,000 para pagar los sueldos de los empleados,
saldar deudas y darles algo a sus padres para su vejez. Los 2 millones restantes, los puso todos en esa tarjeta para ti. Dijo que te debía un hogar completo en esta vida, te debía hijos, así que te pagaba con dinero, aunque sabía que el dinero no compra la felicidad. Al menos significaría que no tendrías que agachar la cabeza ante nadie por pobreza. Enterré mi rostro entre las manos, las lágrimas empapaban mis dedos. Lo había acusado de insensible, de cruel, pero su crueldad estaba llena de amor. Lo había planeado todo, limpiando cualquier rastro, soportando la humillación de sus rivales, solo para asegurarse de que cuando yo sostuviera esa tarjeta, fuera la mujer más libre y más rica, y él aceptó irse con las manos vacías, cargando con una mala reputación y un dolor físico que nadie conocía. En el restaurante vacío, la música melancólica de un cantautor sonaba desde un altavoz. En la esquina, haciendo el ambiente aún más sombrío, Isen tomó un sorbo de su café negro. El amargor pareció despertarlo para continuar la historia inconclusa. Me miró con cierta curiosidad en su interior. En realidad, ese día él y yo hicimos una apuesta que yo perdí estrepitosamente, y él ganó. Pero con el corazón roto, levanté mis ojos hinchados hacia Isen, con la voz quebrada. Una apuesta, apostaste por mi divorcio, no por el divorcio, sino por la tarjeta. Isen negó con la cabeza, su voz teñida de tristeza. Cuando te dio la tarjeta, intenté detenerlo, le dije que dártela así era una humillación, que nunca la aceptarías o que la recogerías solo para devolvérsela. Tu orgullo es más grande que una catedral, le dije, su dignidad lo es todo. Como iba a aceptar dinero del hombre que la traicionó, me quedé en silencio. Isen tenía razón, en ese momento, mi dignidad era lo único que tenía para aferrarme. Si Daniel me hubiera dado el dinero amablemente, probablemente se lo habría tirado a la cara. Pero él lo arrojó. Guardé silencio. Isen tenía razón, en ese momento, mi dignidad era lo único que me quedaba para aferrarme. Si Daniel me hubiera dado el dinero con amabilidad, probablemente se lo habría tirado a la cara, pero él lo arrojó al suelo, usó las palabras más hirientes para provocarme, logrando que lo conservara como un trofeo de mi odio. Isen continuó. Daniel se rió y me dijo, no conoces a mi esposa, Laura es testaruda, pero también es muy práctica, tengo que hacer que me odie. Que me odie tanto que quiera guardar esa tarjeta para restregármela en la cara algún día, pero te apuesto lo que quieras a que no gastará ni un centavo, la esconderá, pasará hambre, aceptará un trabajo lavando platos antes de tocar un peso del dinero de ese maldito esposo. Dijo eso, de verdad dijo eso, tartamudeé, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Me conocía perfectamente, conocía mi carácter fuerte y a la vez contradictorio. Sí, eso fue lo que dijo, asintió Isen, dijo que ese dinero no era para que lo derrocharas de inmediato, era la red de seguridad definitiva, quería que te las arreglaras sola, que tropezaras y te levantaras, que maduraras, solo cuando estuvieras realmente arrinconada, cuando la vida te acorralara, recordarías la tarjeta, y en ese momento, ese dinero sería tu salvación, no una carga psicológica. Repasé en mi mente los últimos 7 años, las incontables veces que estuve sin un peso, las veces que tomé la tarjeta y la volví a guardar. Creía que lo hacía para mantener mi dignidad, para demostrarle a Daniel que no lo necesitaba, pero en realidad, solo estaba siguiendo el camino que él había trazado para mí. Quería que fuera fuerte, que me mantuviera en pie por mis propios medios, pero también temía que cayera, así que, en secreto, había colocado un cojín suave al final del camino. Perdí, dijo Isen con una sonrisa amarga. Pensé que gastarías el dinero o tirarías la tarjeta, pero la conservaste durante 7 años, tal como él predijo. Él ganó. Pero el precio fue demasiado alto. Apostó con tu malentendido y su propia soledad. A veces le preguntaba, ¿y si Laura realmente tira la tarjeta? Él solo sonreía con tristeza y decía, entonces será mi mala suerte y ella tendrá su propio destino. Dios proveerá, estoy seguro de que no pasará hambre. Al oír esto, no pude contenerme y rompí a llorar. Daniel, idiota, el mayor estafador del mundo, apostaste toda una fortuna, todo tu amor, en un juego cuyo resultado nunca llegarías a ver. Confiaste en mi orgullo más de lo que yo misma confiaba en él. Creía que me estaba vengando de ti viviendo en la miseria, pero en realidad solo te estaba dando la razón, que me amabas y me conocías profundamente. Al salir de la cafetería, Isen me llevó a un viejo edificio de apartamentos en las afueras.
A solo una cuadra de donde yo había vivido en una habitación alquilada hace 7 años, las paredes amarillentas cubiertas de musgo, las rejas de hierro en las ventanas sobresaliendo caóticamente, el llanto de un niño, la tos de un anciano que se filtraban por las pequeñas ventanas. Caminé por un pasillo oscuro y húmedo, el olor a comida podrida mezclado con moho me revolvió el estómago. ¿Daniel vivió aquí?, le pregunté a Eisen, sin poder dar crédito a mis ojos. Un hombre que había vivido en una casa en las afueras, conducido autos de lujo y usado ropa de diseñador como Daniel, ¿cómo podía soportar un lugar tan reducido y miserable? Eisen no se giró, solo subió en silencio los escalones astillados. Se mudó aquí justo después del divorcio, vendió todas sus pertenencias personales, solo conservó algo de ropa vieja, dijo que aquí era barato, que cada dólar ahorrado contaba, y además, estaba cerca de ti. Mi corazón se hundió, cerca de mí, así que durante 7 años, mientras yo creía que él estaba en algún paraíso con su amante, él se escondía en un rincón oscuro justo al lado mío. La distancia geográfica era de apenas unos cientos de metros, pero la distancia del malentendido era de miles de kilómetros. Todavía alquilo este apartamento. Pago cada mes para mantenerlo tal como estaba, dijo Eisen, deteniéndose frente a una puerta de madera azul desconchada con una cerradura oxidada. No he tenido valor para vaciarlo porque sus últimos alientos están aquí. Me prohibió que se lo contara a nadie, especialmente a ti. Tenía miedo de que si lo veías viviendo como una rata, te traumatizaría de por vida. Eisen metió la llave en la cerradura, el sonido metálico resonó en el silencio, la puerta se abrió, liberando una ráfaga de aire frío y un fuerte olor a desinfectante. Incluso después de 7 años, ese característico aroma a enfermedad parecía haberse filtrado en la madera. En cada ladrillo. Entré en el diminuto apartamento, de apenas unos 14 metros cuadrados, oscuro y sofocante. El mobiliario era desolador, una cama de hierro individual con un colchón gastado, una pequeña mesa de plástico, una silla de madera con una pata rota apuntalada con un ladrillo. En la pared, notas adhesivas con horarios para tomar medicamentos, para inyectarse analgésicos. En un rincón, un montón de cajas de medicamentos vacías, bolsas de suero secas. Allí fue donde Daniel pasó sus últimos días. Aquello no era un lugar para vivir, parecía más una tumba para alguien que esperaba morir. Toqué la almohada amarillenta, imaginando a Daniel acostado aquí solo, luchando contra un dolor insoportable, sin familia, sin esposa, solo, 4 paredes frías como única compañía. En las noches de tormenta, mientras yo estaba acurrucada bajo mi manta, vieja como era, llorando con autocompasión, él estaba aquí apretando los dientes para soportar cada inyección, cada convulsión, y el desgarrador anhelo por mí. Vivió aquí durante 3 meses, dijo Eisen, apoyado en el marco de la puerta, la voz entrecortada. 3 meses de infierno. No se atrevía a encender la luz por miedo a que su sombra en la ventana atrajera la atención de los vecinos. Caminaba de puntillas. Incluso para toser, se tapaba la boca, se encerraba en la oscuridad, convirtiéndose en un fantasma viviente. Todo por miedo a que tú pasaras por casualidad y descubrieras la verdad. Caí de rodillas sobre el frío suelo, las lágrimas brotaban sin control. Este sacrificio era demasiado grande, demasiado cruel para él. ¿Por qué fue tan tonto? ¿Por qué eligió la manera más dolorosa de protegerme? Hubiera preferido que fuera egoísta, que usara ese dinero para su tratamiento, que contratara a alguien para que lo cuidara en lugar de soportar una vida peor que la muerte. Me senté en el suelo, dejando que el polvo manchara mi vestido nuevo. Este apartamento era como una cápsula del tiempo, preservando la soledad y el sufrimiento de Daniel. Y se encaminó hacia la ventana y descorrió una cortina gris y áspera. La tenue luz del atardecer entró, iluminando un objeto extraño sobre la mesa apoyada contra la ventana. Era un par de binoculares militares negros de alta potencia. Ven a mirar, me llamó Eisen, con voz pesada. Mira cómo te fue infiel, cómo se divertía, tal como te imaginabas. Me levanté, temblando, y me arrastré hacia la ventana. Los binoculares estaban fijos en un soporte de madera casero, apuntando hacia afuera a través de un pequeño hueco entre las rejas. Me incliné y miré por el ocular. La imagen que apareció me hizo detener el corazón por un instante. A través de los lentes, podía ver con perfecta claridad el balcón de mi antiguo apartamento alquilado al otro lado de la calle y la parada de autobús donde esperaba cada mañana. Desde este ángulo, podía ver mi vida entera.
Podía verme a mí misma tendiendo la ropa por la mañana, cocinando fideos por la noche, sentada pensativa, peinándome junto a la ventana. Aparté los ojos de los binoculares y di unos pasos atrás. Un escalofrío me recorrió la espalda, no de miedo, sino de una emoción abrumadora. Pasaba la mayor parte del día sentado justo aquí, dijo Isen, señalando la vieja silla de madera, con la pintura desgastada. Cuando el dolor era insoportable, se acostaba, en cuanto se sentía un poco mejor, se volvía a sentar, con los ojos pegados a estos binoculares. Decía que solo viéndote ir a trabajar y volver a casa sana y salva podía cerrar los ojos y dormir un poco. Acaricié los fríos binoculares, las lágrimas nublaron mi visión otra vez. Recordé aquellos días en que me sentía sola y desamparada en esta gran ciudad. Me daba lástima a mí misma por ir y venir sola, sin nadie que me recogiera o me preguntara cómo estaba. Pero no sabía que siempre hubo unos ojos mirándome en silencio desde la distancia. Cuando tropezaba, cuando la lluvia me empapaba, un hombre al otro lado de la calle sufría, queriendo correr a protegerme, pero sin poder hacer nada. Solo podía agarrar los brazos de la silla hasta que los nudillos se le ponían blancos. Un día llovía a cántaros, relató Isen, con la mirada perdida. Tú llegabas tarde del trabajo sin paraguas, corriendo desde la parada del autobús hasta la casa. Él lo vio y, en su pánico, intentó salir a darte un paraguas, pero apenas dio 2 pasos antes de desplomarse. Sus piernas ya estaban demasiado débiles. No podía caminar, se quedó tirado en el suelo, golpeándolo con los puños y llorando como un niño. Maldijo sus piernas inútiles, se llamó a sí mismo basura. Me dijo, mi esposa se está mojando, Isen, se va a enfermar, ¿qué hago? El relato de Isen recreó la trágica escena ante mis ojos. Imaginé a Daniel, mi orgulloso Daniel, tirado indefenso en el suelo sucio, llorando porque no podía darle un paraguas a su esposa. Su preocupación no eran palabras dulces ni regalos caros, era la tortura de no poder proteger a la persona que amaba. Tomé los binoculares y los abracé contra mi pecho como si fueran una parte de él. Daniel, fuiste un tonto, soportaste y observaste en silencio. ¿Para qué? Usaste la manera más torpe y dolorosa de amarme, para estar a mi lado en tus últimos días, separados por una calle, pero como 2 mundos paralelos que nunca podrían tocarse. Me quedé paralizada junto a la ventana oxidada, mis manos temblorosas aferrando los fríos binoculares. Afuera, el sol de la tarde se había puesto, dejando solo el resplandor amarillento de las farolas sobre el asfalto. A través de los lentes, el mundo al otro lado de la calle aparecía nítido, tan cerca que sentía que podía extender la mano y tocarlo. Mis lágrimas brotaron de nuevo, nublando la imagen, pero los recuerdos regresaron más nítidos que nunca. Recordé los días de tormenta, acurrucada en la parada del autobús, helada y llena de autocompasión, maldiciendo mi vida injusta y a mi esposo infiel. Recordé las noches en que llegaba tarde a casa, caminando nerviosa por el callejón vacío, siempre con una sensación de inquietud, como si alguien me siguiera. En aquel entonces, pensé que era una alucinación provocada por la soledad o el miedo de una mujer que aprendía a vivir sola. Resultó que no era una alucinación, eran los ojos de Daniel. Él se sentaba aquí, dijo Isen, dando una palmada a la desgastada silla de madera, con la voz baja, como si temiera perturbar el alma del difunto. Todos los días, apenas se despertaba, se arrastraba hasta esta silla. Cuando el dolor era insoportable para estar sentado, se tumbaba en el suelo, pero sus manos seguían aferradas al soporte de los binoculares. Conocía tu horario mejor que tú, a qué hora salías, qué ropa llevabas, si olvidabas el paraguas, lo sabía todo. Dejé los binoculares y me giré para mirar la silla vacía. Imaginé a un Daniel demacrado, el rostro contraído por el dolor físico, pero los ojos brillantes, fijos en esos lentes inertes, solo para ver la figura de la mujer que él mismo había alejado. Estaba allí, al otro lado de la calle, presenciando todas mis alegrías y mis penas, mis maldiciones y mis lágrimas por él, pero eligió un silencio cruel. Hubo días en que te enfermabas y no salías de casa, continuó Isen, con la mirada perdida. Daniel caminaba de un lado a otro en este diminuto apartamento como un animal herido. Quería llamarte, quería cruzar la calle para ver cómo estabas, pero temía que viera su aspecto fantasmal, así que me llamaba a mí. Me obligaba a fingir que solo pasaba por casualidad para comprarte medicina y sopa y llevártelas. Insistía una y otra vez en que no mencionara su nombre,
que solo dijera que era un viejo amigo que andaba por la zona. Me quedé atónita. El recuerdo de aquella sopa caliente y la bolsa de medicinas regresó de golpe. En ese momento me sorprendió que Isen supiera que estaba enferma, pero mi cansancio y mi inmenso orgullo me impidieron preguntar más. Lo acepté y le cerré la puerta en las narices. Me comí esa sopa, me tomé esas pastillas, sin saber nunca que a unos cientos de metros, un hombre estaba sentado en esta silla, suspirando aliviado al ver que la luz de mi habitación se encendía. Él me observó así durante 3 meses, pregunté, con la voz quebrada por un sollozo, mirando la miserable vida a la que me había condenado. Se sentía feliz, satisfecho, y se negó con la cabeza, una sonrisa amarga en sus labios. Feliz, como iba a estarlo, Laura, cada vez que te veía forcejear. Se golpeaba el pecho, decía que era un inútil, que decía amar a su esposa pero la dejaba sufrir. Pero prefería que sufrieras un poco materialmente a que sufrieras toda la vida por su muerte. Aceptó ser un espectador indefenso solo para que tú pudieras interpretar el papel de mujer fuerte en el drama de tu vida. Acaricié el frío respaldo de la silla, sintiendo como si su calor todavía estuviera allí. Daniel, idiota, creías que me protegías, pero te estabas castigando con la condena más dura, la condena de la separación en vida, la condena de ver sufrir a la persona que más amas sin poder ayudar. Convertiste el amor en un sacrificio silencioso y doloroso, y a mí, sin saberlo, en la persona más insensible del mundo. Isen se agachó debajo de la cama y sacó una vieja caja de hojalata, de esas que antes se usaban para galletas. La abrió. Dentro había un cuaderno con una cubierta de cuero marrón oscuro. El cuero estaba gastado en las esquinas, pero cuidadosamente conservado. Isen me lo entregó con ambas manos, con un gesto reverente, como si me diera una reliquia sagrada. Esto es lo que dejó, dijo Isen en voz baja. No tenía a quien contarle las cosas, así que lo volcó todo aquí. En sus últimos días, cuando le dolía tanto la garganta que no podía hablar, este bolígrafo fue su único amigo. Tomé el diario. El olor a papel viejo mezclado con desinfectante me golpeó, un aroma a despedida y nostalgia. Lo abrí, temblando, la letra de Daniel, tan familiar y dolorosa. Las primeras líneas eran limpias y firmes, propias del hombre decidido que conocía. Fecha. Hoy, Laura se fue, la casa está vacía. Pensé que sentiría alivio al haberla liberado, pero ¿por qué me duele tanto el corazón? Cuando cruzó la puerta con su maleta, casi corro tras ella para detenerla. Soy un cobarde, Daniel, el cobarde más grande del mundo. Pero bueno, un dolor agudo y todo termina. Laura, tienes que vivir bien. No recuerdes a este maldito esposo. Mis lágrimas cayeron sobre la página, emborronando la tinta azul. Recordé el día en que me fui, caminé rápido, con la cabeza en alto, orgullosa, sin mirar atrás ni una vez. Pensé que él estaría celebrando con su amante, pero resultó que se estaba atormentando en la casa fría y vacía. Pasé las páginas, las entradas se espaciaban más, pero el contenido se centraba cada vez más en mi vida. Fecha, hoy. Mirando a través de los binoculares, vi a Laura cortarse el cabello. El pelo corto la hace ver más joven, pero también más rebelde. Seguro que quiere hacer un corte limpio con el pasado. Ha perdido tanto peso. Lleva 3 años usando ese mismo abrigo beige. ¿Por qué no compra uno nuevo? Hace tanto frío y ella va tan ligerita de ropa. Chica tonta, le dije que tomara el dinero y lo gastara. ¿Por qué se atormenta así? ¿Acaso quiere que yo muera de corazón roto? Me toqué el cabello. Ahora me llega a la cintura. Pero hace 7 años. Sí, lo corté en un arrebato de ira. Pensé que a nadie le importaría, pero resultó que cada mechón que caía le dolía a él. Todavía tengo ese abrigo viejo, no porque no quisiera comprar uno nuevo, sino porque fue el primer regalo de cumpleaños que él me dio. Lo usaba para recordar un amor muerto, pero para él era la prueba de mi miseria. Fecha. Me duelen tanto las piernas hoy, siento como si 1000 hormigas de fuego me royera los huesos. Tomé mi medicina, pero no sirve de nada. Tirado solo en la oscuridad, de repente me antojé de la sopa de mariscos que Laura solía hacer. Siempre me quejaba de que estaba demasiado salada, y ahora nunca podré volver a comerla. Miro al otro lado de la calle y veo su luz encendida. ¿Qué estará haciendo? Seguramente trabajando hasta tarde. Laura, te extraño, tengo tanto miedo de morir y de que no haya nadie para recordarte que te abrigues, nadie para hacerte la cena. Lo siento,
lo siento mucho. Las letras empezaban a volverse irregulares, con manchas de tinta, quizás por sus lágrimas o el sudor de su dolor. Cada palabra que leía me apretaba el corazón, un hombre enfrentando la muerte, soportando un dolor físico terrible, y sin embargo, su mayor preocupación seguía siendo si su esposa comía y se abrigaba, anhelaba un plato de sopa, un deseo tan simple, y a la vez tan inalcanzable. Abracé el diario, enterrando la cabeza entre las rodillas, mientras el remordimiento me embestía como un tsunami. Lo había culpado por ser insensible, infiel, pero nunca una vez le pregunté cómo se sentía. Vivía en el capullo de mi propio dolor, sin saber que justo afuera, un hombre estaba usando su vida para protegerme de la tormenta. Estas no eran palabras, eran los fragmentos de un corazón que amó hasta la desesperación, clavándose en mi alma con un dolor agudo y persistente. Seguí pasando las páginas del diario. Entre las entradas llenas de lágrimas había páginas con anotaciones secas, llenas de números y nombres extraños. Al principio no entendía, pero cuanto más leía, más se me helaba la sangre. Esto no era solo un diario, era un libro de contabilidad, una lista de reglas no escritas que Daniel había puesto en secreto para protegerme. Fecha: transferir $5,000 al día, Santos del hospital, para la cirugía del nódulo tiroideo de la madre de Laura. Dejar claro que es de un programa de ayuda financiera para personas de bajos recursos. Si mi suegra descubre que el dinero es de su yerno, preferiría morirse antes que operarse. Laura está en la quiebra, no puede conseguir ese dinero. Me quedé de piedra. Hace 4 años, a mi madre le diagnosticaron un tumor, necesitaba cirugía urgente. Busqué dinero por todas partes sin éxito. Justo cuando estaba a punto de considerar vender un riñón, el hospital me informó que mi madre había sido seleccionada para una subvención del 100%, me alegré muchísimo, le di gracias a Dios, a los médicos. Resultó que Dios era Daniel, un hombre que llevaba muerto 3 años. Él había anticipado los problemas de salud de mi familia y había dejado un fondo para que Isen lo administrara. Fecha: dar $1,000 al oficial Bailey. El accidente de moto de Laura hoy fue culpa del otro tipo, pero es un maleante. Laura está sola, no puede enfrentarlo. Necesito que Bailey aplique algo de presión para que ella obtenga un acuerdo justo, que no se aprovechen de mi esposa. Esa moto vieja es una trampa mortal, y ya no puedo comprarle un coche. Recordé el accidente, un tipo tatuado que iba en dirección contraria me chocó. Al principio fue agresivo, pero poco después de que llegara la policía, todo se resolvió rápido. La actitud del tipo cambió, se disculpó y me pagó una suma generosa. Presumí ante mis amigos de mi buena suerte, de que se había hecho justicia. No sabía que esa justicia había sido comprada con él dinero y las conexiones de mi difunto esposo. Verás, dijo Isen, sentado frente a mí, con la voz tranquila pero los ojos llenos de dolor, pensaste que eras fuerte y afortunada, que lo superaste todo sin necesitar el dinero de Daniel, pero te equivocabas, Laura. Esta sociedad es cruel. La regla no escrita es que los débiles siempre son aplastados, señaló el cuaderno. Las veces que conseguiste un trabajo extra bien pagado, las veces que el casero te permitió aplazar el alquiler, las veces que te topaste con personas que te ayudaron. Todo fue planeado por Daniel antes de morir o ejecutado por mí según sus últimas voluntades. Usó los intereses de otras inversiones para comprar tu tranquilidad. No quería que vieras el lado oscuro de la sociedad. Quería que siguieras creyendo en la bondad, en la decencia. Personas decentes. Cerré el cuaderno. Temblando, sentí que toda mi seguridad se desmoronaba. Mi fortaleza y mi independencia, de las que tan orgullosa estaba, no habían sido más que una ilusión. Era como una niña dentro de una burbuja de cristal que creía volar libre, cuando en realidad una mano invisible la sostenía desde fuera. Nunca había crecido de verdad, seguía viviendo de su dinero, bajo su protección, solo que de una manera más sutil. ¿Por qué?, pregunté, con un nudo en la garganta. Isen, ¿por qué hizo todo eso? Ya me había dado los 2 millones. Por miedo, respondió Isen, con la voz apagada. Tenía miedo de que si gastabas los 2 millones demasiado rápido, te volvieras dependiente, que no maduraras. Pero también tenía miedo de que, si no te ayudaba en los momentos difíciles, la vida te aplastara, que perdieras la fe. Quería que sufrieras lo justo para crecer, pero que tuvieras la suerte suficiente para no caerte. Un cálculo contradictorio y doloroso que solo alguien que ama hasta la locura podría haber imaginado. Lo miré a él, y luego miré el apartamento destartalado,
en la oscuridad de la soledad y la muerte inminente, Daniel había trazado un plan perfecto para protegerme durante 7 años. Usó su dinero para doblar las crueles reglas no escritas. Usó sus contactos para allanarme el camino. Yo vivía en esa suerte artificial mientras el creador de esa suerte se consumía lentamente entre dolores. La sensación de deuda se sumó a la culpa y sentí el pecho listo para estallar. Volví a abrir el diario, me detuve en una página más arrugada que las demás. La letra estaba marcada a presión sobre el papel, traspasando al otro lado, prueba de que había sido escrita en un estado de gran agitación. La fecha correspondía a un frío día de invierno de hace 6 años. Un día que yo recordaba bien por un pequeño incidente, fecha, hoy llovizna, la calle está resbaladiza. Mirando por los prismáticos, vi a Laura resbalar y caerse en la parada del autobús, se me paró el corazón. Intenté correr hacia la puerta, pero las piernas no me respondieron del dolor. Entonces vi a un tipo, de aspecto intelectual, con gafas, que corrió a ayudarla a levantarse, le sacudió el abrigo, incluso se agachó a recogerle el bolso. Hablaron de algo y Laura sonrió, le sonrió a él. Recordé a aquel hombre, solo un desconocido amable que me vio caer y me ayudó. Cruzamos unas palabras y yo sonreí por cortesía, pero ante los ojos de Daniel, aquella sonrisa fue un cuchillo clavado en su orgullo y en su amor posesivo. Me hirvió la sangre. Seguía escribiendo Daniel. Quería salir corriendo y partirle la cara, gritarle: quita tus asquerosas manos de encima de mi mujer. Pero entonces me miré a mí mismo, un esqueleto esperando la muerte. ¿Con qué derecho tengo celos? ¿Con qué derecho le prohíbo sonreír a otros? Fui yo quien la echó. Leí aquellas líneas atormentadas con una mezcla de tristeza y ternura, celoso de un desconocido, con unos celos feroces, como los de un niño al que le quitan un juguete, pero luego se replegaba en su caparazón de autocompasión. Su amor era a la vez noble y vulgar, generoso y egoísta de una manera conmovedora. Parece un buen tipo. Escribió en el párrafo siguiente, con una letra más torpe, como si se obligara a aceptar la realidad. Sí. Es buena persona. Si puede cuidar de Laura en mi lugar, debería alegrarme. Estoy a punto de morir. Laura necesita un hombro donde apoyarse. Pero ¿por qué me duele tanto el corazón? Daniel, eres un cobarde. Dices que quieres que sea feliz, pero no soportas verla feliz con otro. Eres un egoísta, mereces morir. Rompió a llorar, entre sollozos, empapando la página con mis lágrimas. Daniel, idiota, tan infantil, celoso del mundo entero, pero no te atreviste a tener celos de tu propio destino. Te llamabas egoísta. Pero que egoísta acepta mirar desde las sombras como cuidan a la persona que ama, sin atreverse a salir y estropearlo todo. Ese día rompió el vaso de agua. Intervino Eisen, con la voz teñida de tristeza y un suspiro. Me llamó para que fuera, me hizo investigar quién era ese tipo de las gafas. Dijo que si era un buen hombre, lo dejaría estar, pero que si era un mujeriego, mandaría a alguien para darle una lección. Lo miré y no supe si reírme o enfadarme. Un tipo al borde de la muerte y todavía preocupado por proteger a la mujer que él mismo había apartado. Cerré el diario y lo abracé contra mi pecho. Los celos de un moribundo podían sonar ridículos, pero eran la prueba más clara del amor que aún ardía en él. No me soltó nunca, nunca dejó de quererme ni un segundo, solo escondió ese amor, lo enterró bien profundo en su corazón junto con su dolor físico, para que yo pudiera seguir adelante en libertad. Pero él no sabía que la libertad que me concedió era tan vacía y fría sin su calor. Seguí pasando las páginas del diario, pero hacia el final la lectura se volvió más difícil. La letra de Daniel ya no era firme y ordenada, sino temblorosa e irregular. En muchos lugares la tinta había corrido y la pluma había perforado el papel. Eran señales de que sus fuerzas se estaban agotando, de que las manos que habían firmado contratos de cientos de millones de dólares apenas podían sostener un bolígrafo. Fecha: hoy duele demasiado, siento como si los huesos se me rompieran en pedazos. Me he puesto 2 inyecciones de morfina, pero no hacen nada. Los analgésicos son como agua para mí ahora. Eisen me dijo que me ingresara en el hospital para que pudieran vigilarme, pero negué con la cabeza. ¿Para qué? El final ya está escrito aquí. Aunque estoy apretado, al menos puedo ver la ventana de Laura. En el hospital, esas 4 frías paredes blancas me matarían antes que el cáncer. Acaricié aquellas letras temblorosas, sintiendo su desamparo. Morfina, un nombre extraño para mí, pero era su único consuelo en aquellos días.
Recordé mis noches en vela preocupándome por el dinero, sin saber que al otro lado de la calle mi marido libraba una batalla contra un dolor insoportable, recurriendo a potentes calmantes solo para conseguir un sueño intermitente. Fecha. Anoche tuve otra crisis de dolor, mordí la toalla para no gritar. Tenía miedo de que los vecinos me oyeran, de que mis gritos desesperados cruzaran la calle y despertaran a Laura. Soy un cobarde, un poco de dolor y ya quiero llorar, pero duele de verdad, Isen. Duele mucho, quiero coger un cuchillo y cortarme la pierna, pero luego pienso que si quedo tan feo, Laura se moriría del susto al verme, mejor aguanto. Isen se sentó a mi lado, con la cabeza gacha y la voz entrecortada. Había noches en que iba a verlo y lo encontraba encogido en el suelo, empapado en sudor, no me dejaba encender la luz, quería estar a oscuras. Me decía, no la enciendas, no quiero que me veas llorar. Le tocaba la frente y estaba helada, le temblaba todo el cuerpo como si tuviera malaria. Quería llevarlo a urgencias, pero se negaba rotundamente, me tapaba la boca con la mano y susurraba, no hagas ruido, Laura duerme ligero, y si nos oye. Escuché a Isen, sintiendo que el corazón se me estrujaba. Daniel, soportaste todo eso por el estúpido miedo a despertarme, protegiste mi sueño, mi falsa paz, con tu propio tormento físico, me considerabas tu todo, pero a ti mismo te tratabas como nada. Fecha. Lo que más temo es el delirio. Ayer Isen me dijo que con la fiebre alta no paraba de llamar a Laura. Tengo miedo de que en un momento de inconsciencia coja el teléfono y la llame, de que me ponga a llorar y a suplicarle que vuelva. Ya se lo he dicho a Isen, si me ve perder el control, que me ate o me ponga un sedante para dormirme. Bajo ningún concepto puedo contactar con Laura. He llegado tan lejos interpretando al villano, no puedo fallar al final. Laura tiene que odiarme, solo así podrá vivir bien. Al leer la última línea, no pude más, enterré la cabeza en el diario y rompí a llorar desconsoladamente. Su crueldad consigo mismo era aterradora, tenía miedo de que su amor me hiciera daño, de que su debilidad fuera una carga. Se encadenó física y mentalmente solo para mantener el papel de marido infiel que había creado. Le odié, tal como él quería, pero ahora ese odio se volvía contra mí, causándome un dolor 1000 veces mayor que la verdad. Isen esperó a que mi llanto se calmara, luego, en silencio, metió la mano debajo de la mesa, donde una pequeña caja fuerte estaba oculta por un trapo viejo. Giró la combinación, el sonido del seguro al abrirse resonó seco, sacó una bolsa hermética con cierre zip, sellada con cinta adhesiva, la sostuvo un momento entre las manos, la mirada pensativa, como si sopesara algo muy importante, antes de colocarla lentamente en mis manos. Esto es lo último que dejó, dijo Isen, con la voz grave y solemne, me dio instrucciones muy claras. Solo podía entregarte esta bolsa en un único escenario, si descubrías toda la verdad y venías aquí, si pasabas toda tu vida sin tocar nunca esa tarjeta, si seguías viviendo en paz y lo olvidabas, entonces debía quemar esta bolsa y esparcir las cenizas al viento. Tomé la bolsa, sintiendo su peso en mis manos, aunque no parecía contener mucho, era el peso de un secreto, de una última voluntad enterrada durante 7 años. Temblando, arranqué la cinta adhesiva. Dentro había una pequeña unidad USB plateada y un sobre blanco amarillento. En el sobre, 3 palabras, para mi esposa. La letra, temblorosa pero cuidada, era idéntica a la de las últimas páginas del diario. Preparó esto en la última semana antes de morir, dijo Isen, mirando la bolsa en mis manos. Su expresión era grave, estaba muy débil, apenas podía sentarse, pero insistió en que lo ayudara a incorporarse, peinarse y ponerse su mejor camisa. Dijo que quería grabarte unas palabras porque tenía miedo de que su Isen, como si leyera mis pensamientos. Se levantó y fue a un rincón, de donde sacó un portátil viejo. Todavía guardo este portátil, el mismo que él usó para grabar el video. No me he atrevido a borrar nada ni a verlo una segunda vez, es demasiado. Colocó el portátil sobre la mesa y conectó el pendrive. La pantalla se iluminó, mostrando una sola carpeta llamada legado. Contuve la respiración, mi dedo tembloroso se movió sobre el ratón, el cursor se deslizó hacia el único archivo de video que había dentro. Isen se levantó con elegancia y salió al balcón a encender un cigarro. Dejándome a solas con Daniel, me quedé ahí, frente a la pantalla inerte, sintiendo como si estuviera ante una puerta que conectaba la vida y la muerte. Respiré hondo, intentando calmar el corazón que me golpeaba el pecho. Sabía que,
después de hacer clic, mi vida se pondría patas arriba otra vez. Pero ya no podía seguir huyendo, necesitaba escucharlo, necesitaba saber qué me había dejado en sus últimos momentos. Mi dedo hizo clic, la pantalla parpadeó y entonces apareció la imagen. La imagen en la pantalla tembló ligeramente antes de estabilizarse, seguramente por la mano insegura de Isen sosteniendo la cámara. El fondo era el mismo apartamento miserable, pero con un poco más de luz. Daniel estaba sentado, apoyado contra el cabecero de la cama, con varias almohadas sosteniendo su espalda esquelética. Cuando lo vi, tuve que taparme la boca para no gritar. Aquel no era el Daniel guapo y elegante de hacía 7 años, el hombre en el video estaba consumido. Sus mejillas hundidas acentuaban unos pómulos afilados, su espeso cabello negro lo habían rapado, dejando ver un cuero cabelludo pálido, su piel tenía un tono cetrino y ceroso, los ojos, hundidos y oscuros, aún conservaban el mismo calor familiar de siempre. Llevaba la camisa blanca que le regalé por nuestro 3er aniversario de bodas. Ahora le quedaba enorme, colgando suelta sobre su armazón de piel y huesos. El cuello abierto dejaba ver una clavícula pronunciada, pero lo que más dolía era su sonrisa. Intentaba sonreír para la cámara, una sonrisa forzada, torcida por el dolor, pero llena de amor. Hola, Laura. Mi ex esposa. La voz de Daniel, que salía de los altavoces del portátil, era débil entrecortada, muy lejos de aquella voz grave y profunda de antes. Para cuando veas este video, la hierba en mi tumba ya estará bien crecida, quizás hasta te llegue a las rodillas. Hizo una pausa para recuperar el aliento, su pecho subía y bajaba con dificultad bajo la camisa holgada, levantó una mano y la movió, intentando parecer divertido. ¿Qué tal me veo? Un poco desaliñado, ¿verdad? No te atrevas a decir que estoy feo. Le pedí a Isen que me pusiera un poco de maquillaje, pero el tipo no tiene ni idea, no sé qué demonios me echó, pero parezco un payaso. Me derrumbé, las lágrimas nublaron su imagen en la pantalla. Daniel, incluso al borde de la muerte, intentabas hacerme reír, no querías que te viera sufrir, y por eso usabas ese humor amargo para ocultar la cruda realidad. ¿Acaso no sabías que verte esforzarte por estar alegre me dolía 1000 veces más que si te hubiera visto llorar, Laura? Su voz se volvió seria, sin rastro de broma. Sé que estás llorando, no llores, te pones muy fea cuando lloras, se te hinchan los ojos como un panda, ¿y quién va a mirarte mañana en el trabajo? Vamos, para allá, escúchame. Levantó su mano esquelética y la acercó a la pantalla, como si quisiera atravesar el tiempo y el espacio para secarme las lágrimas. El gesto me resultó tan familiar que instintivamente me incliné hacia adelante, queriendo apoyar la cabeza en su mano, pero solo toqué el cristal frío de la pantalla. Lo siento, dijo Daniel, con los ojos mirando directamente a la cámara, profundos y tristes. Siento haberte dejado sola en este mundo. Te prometí protegerte toda la vida, envejecer juntos hasta que se nos cayeran los dientes, pero rompí mi promesa. Soy un canalla, me voy primero, no te enfades conmigo. Vale, negué con la cabeza frente a la pantalla, diciendo entre sollozos, no lo estoy. No lo estoy, Daniel, solo estoy enfadada por lo tonto que fuiste. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué lo soportaste todo tú solo? En el video, Daniel empezó a toser violentamente, todo su cuerpo se retorcía. Isen, fuera de cámara, intentó intervenir para ayudarlo, pero Daniel lo apartó con un gesto. Aguanto, se tapó la boca, y tras un largo momento de respiración entrecortada, logró continuar. No me queda mucho tiempo. Hay algunas cosas importantes que tengo que explicarte para que ya no tengas más dudas, para que no me guardes rencor. Continuó el video. Daniel tomó un sorbo de agua de un vaso que Isen le alcanzó. Hizo una mueca al tragar, como si tuviera espinas en la garganta. Tras unos segundos para recomponerse, miró fijamente a la cámara y su expresión se volvió seria, cargada de remordimiento. Lo primero que quiero explicar es sobre aquel día en el juzgado, dijo Daniel, con la voz temblorosa. ¿Te acuerdas? Llovía a cántaros, te vi empapada, tiritando de frío y de rabia. Cuando te lancé la tarjeta, sentí que me temblaba la mano, tuve que contenerme, apretar los dientes para decir aquellas palabras crueles. Te dije que era una limosna para que te fueras. Daniel bajó la mirada, evitando la cámara como si huyera de mi mirada acusadora desde el futuro. En realidad, en ese momento, lo que más quería era correr y abrazarte. Quería arrodillarme y suplicarte que me perdonaras, decirte que te amaba más que a nada en el mundo, pero me miré a mí mismo,
miré el informe médico en mi bolsillo, no podía. Si te abrazaba, sentirías lo delgado que estaba, olerías los medicamentos, y, lo más importante, sí. Me ablandaba en ese instante, nunca aceptarías dejarme. Daniel sonrió con tristeza. Conozco tu carácter, Laura, eres muy sentimental. Si supieras que me estaba muriendo, lo venderías todo, renunciarías a tu trabajo para cuidarme en el hospital, me verías perder el cabello, vomitar sangre, perder el control de mi cuerpo, te traumatizaría de por vida. No quería eso. Quería que el Daniel de tu memoria fuera siempre el hombre guapo y arrogante, aunque fuera un canalla, era mejor que ser un cadáver andante. Escuché cada palabra como si estuviera tragando brasas. La verdad cruda y dolorosa se revelaba a través de la voz débil del difunto. Había interpretado al villano a la perfección. También que había engañado a la mujer con la que había compartido la cama durante años, aceptó mi odio eterno solo para darme paz en el futuro, ¿sabes? Continuó Daniel, con los ojos brillantes de lágrimas. Cuando te diste la vuelta y te alejaste bajo la lluvia, te observé desde el coche por el espejo retrovisor. Sentí que me arrancaban el corazón, te agachaste a recoger la tarjeta, sentí alegría y dolor a la vez, alegría porque la tomaste, lo que significaba que tendrías una salida, pero dolor porque sabía que ese acto había herido profundamente tu orgullo. Mil disculpas, lo siento mucho, usé la peor manera posible de amarte. Acaricié su rostro en la pantalla, un rostro demacrado que albergaba un amor tan inmenso como estúpido. Quería decirle que lo había perdonado hacía mucho, desde que Isen me contó la verdad, pero ya no podía oírme, estaba atrapado para siempre en ese momento, lleno de remordimiento por haberme lastimado. Hice una apuesta con Isen, dijo Daniel, con la voz un poco más firme. Aposté a que no gastarías el dinero de inmediato, confiaba en el orgullo de mi esposa y sabía que ese orgullo te ayudaría a mantenerte en pie durante los tiempos difíciles que vendrían, trabajarías el doble, el triple, para demostrar que yo estaba equivocado, y ese proceso te forjaría, te transformaría de una niña malcriada y débil en una mujer fuerte e independiente. Ese es el legado más grande que quería dejarte, no el dinero de la tarjeta. Asentí entre lágrimas. Tenía razón. Había ganado esa dolorosa apuesta, maduré a través del dolor, me fortalecí gracias al odio, pero el precio de esa madurez fue demasiado alto, se pagó con su soledad y su muerte, me enseñó a vivir sin él, pero no a olvidarlo. Daniel hizo una pausa en el video para respirar. Su respiración era un silbido, como el viento que se cuela por una grieta. Se llevó una mano al pecho para contener un dolor inminente y luego me miró con determinación. Empezó a hablar de lo que siempre me había preguntado, los $2 millones que había escondido en aquella vieja tarjeta. Te preguntas por qué mentí sobre la cantidad, ¿verdad? Daniel sonrió, una sonrisa débil pero traviesa. Dije que había $10,000 porque quería ponerte a prueba. Conozco el orgullo inmenso de mi esposa. Si $10,000 ya te parecían una cantidad pequeña y humillante, ¿cómo ibas a aceptar 2 millones? Si te hubiera dicho la cifra real desde el principio, te habrías asustado, habrías pensado que estaba metido en algo ilegal, o lo habrías devuelto de inmediato para no parecer una cazafortunas. Asentí sin ser consciente, con las lágrimas aún cayendo por mi rostro. También tenía razón en eso. Hace 7 años. Yo era una mujer joven llena de orgullo, habría preferido pasar hambre antes que aceptar una suma tan grande de un marido infiel. Fue la cantidad insignificante de $10,000, combinada con su actitud desdeñosa, lo que hirió mi autoestima y me hizo quedarme con la tarjeta como prueba para motivarme a luchar. Esos 2 millones, la voz de Daniel se volvió seria. Es todo lo que me quedó después de vender la empresa. Sabía que no los usarías de inmediato, pero los dejé ahí. Quería que fueran tu red de seguridad. La vida es impredecible, Laura. Nadie sabe qué pasará mañana. Si te enfermas, si te pasa algo, o si el hombre con el que estés en el futuro no te trata bien, este dinero te dará la opción de elegir. Miró fijamente a la cámara, como si quisiera grabar cada palabra en mi mente. Si no te has vuelto a casar, usa este dinero para viajar por el mundo. Ve a Nueva Orleans como prometimos, ve a los lugares que amas. Come la mejor comida, no lo ahorres, la vida es corta, y si ya estás casada, considéralo la dote que te doy. Con dinero en mano, tendrás posición, tus suegros no se atreverán a mirarte por encima del hombro, no. Tendrás que vivir buscando la aprobación de nadie. Escuché con el corazón roto, incluso en sus últimos momentos.
mientras la vida se le escapaba, él solo pensaba en mi futuro, temía que me menospreciaran, que me faltara el dinero, que sufriera pobreza. Me había preparado una ruta de escape perfecta, la mayor seguridad que un hombre puede darle a la mujer que ama. Sé que me llamarás materialista, que pensarás que el dinero lo es todo. Daniel sonrió con amargura, pero, Laura, cuando te enfrentas a la muerte, te das cuenta de lo importante que es el dinero. No pudo comprar mi vida, pero puede comprar tu libertad y tu tranquilidad. Ya no puedo estar a tu lado para protegerte, así que deja que este dinero lo haga por mí, no lo rechaces. No tires mi trabajo de toda una vida por un falso orgullo, prométemelo. Enterré mi rostro entre las manos, sollozando sin consuelo. No despreciaba su dinero. Me dolía que ese dinero se hubiera obtenido a cambio de su vida y su brillante carrera. Lo había vendido todo, se había ido con las manos vacías. Solo para dejarme una fortuna y un remordimiento eterno. Guardaré tu dinero, pensé, pero no para disfrutarlo, lo usaré para cumplir tus sueños inconclusos, para vivir una vida digna de tu gran sacrificio. El video se acercaba a su fin, la luz en la habitación parecía más tenue, o tal vez eran mis ojos nublados por las lágrimas. Daniel se veía mucho más cansado, apoyó la cabeza en la almohada, los párpados caídos, pero luchaba por mantenerlos abiertos, fijos en la cámara. Su respiración era pesada, su pecho subía y bajaba con dificultad. Laura, pronunció mi nombre, su voz un susurro. Sé que estás llorando, lloras mucho, ¿verdad? Ya te lo dije, no llores. Te pones tan fea con la nariz roja y los ojos hinchados. Tienes que sonreír, sonríe como el día que te pedí que te casaras conmigo. Intentó mover la mano a través de la pantalla como para secarme las lágrimas. Vamos, sé buena, cuando yo me haya ido, tienes que vivir feliz por los dos, tienes que vestirte bien, maquillarte, salir con tus amigas. No te encierres en el pasado, no te deprimas por un muerto, no quiero verte triste, no podría descansar en paz. Negué con la cabeza, las lágrimas seguían cayendo. ¿Cómo podía ser feliz sabiendo esta dolorosa verdad? ¿Cómo podía sonreír cuando el hombre que más me amaba se había ido en soledad y dolor? Eres egoísta, Daniel, me pides que te olvide, que sea feliz, pero me dejas con una añoranza tan profunda. Encuentra a un buen hombre, dijo Daniel, con la voz entrecortada. Cada palabra era una herida para él y para mí. Encuentra a alguien sano que pueda vivir hasta los 100 años para cuidarte, no a un desastre como yo. Alguien que sepa cocinar, que te mime, que te consuele cuando llores. Si te hace sufrir, toma mi dinero, tírale los billetes en la cara y vete, no aguantes nada. ¿Entendido? Sentí como si estuvieran echando sal en mi herida. Me estaba dando instrucciones para casarme con otro. Me estaba empujando a los brazos de un desconocido antes de exhalar su último aliento. Existe un hombre tan noble y tan tonto. Me amaba, sentía celos de un desconocido, pero estaba dispuesto a bendecir mi felicidad con otro solo porque sabía que ya no podía hacerme feliz. Hablo en serio. Daniel me miró con unos ojos tan sinceros que dolían. No tengo celos. Bueno, tal vez un poco, solo un poco, pero prefiero verte feliz con otro que sola toda la vida. Te mereces ser amada, Laura. Eres la mejor mujer del mundo, solo que no tuve la suerte de caminar contigo hasta el final del camino. Enterré mi cabeza sobre la mesa, los sollozos me ahogaban. Daniel, por favor, no hay nadie mejor que tú, nadie que me ame con su vida como lo hiciste tú. Pusiste el listón del amor tan alto que todos los demás hombres parecen insignificantes. Me dices que busque la felicidad, pero mi felicidad se fue contigo a esa fría tumba. La pantalla del portátil comenzó a parpadear. La batería de la cámara de Isen debía estar agotándose, igual que la vida de Daniel. Su imagen era intermitente, pero su voz continuaba. Débil pero anhelante, miró la cámara por última vez, sus ojos sosteniendo un universo de amor y deseo, como si quisiera grabar mi imagen en su alma para llevarse al otro mundo. Si hay otra vida, dijo Daniel, con la voz quebrada, te prometo que haré ejercicio todos los días, comeré sano, no fumaré, no trabajaré hasta tarde, tendré un cuerpo fuerte y saludable. Hizo una pausa para respirar. El dolor le torcía el rostro, pero aún así intentó sonreír. Viviré muchos años, hasta los 99, para ser un viejo gruñón al lado de mi vieja Laura gruñona. En la otra vida, no pelearé contigo, no te mentiré diciendo que ya no te quiero, no seré un traidor, no pediré el divorcio, discutiremos, nos enojaremos, pero nunca soltaremos la mano del otro.
de acuerdo, asentí con frenesí frente a la pantalla, como si pudiera verme, de acuerdo, Daniel, sí, 1000 veces sí, nos equivocamos en esta vida, nos debemos demasiadas lágrimas y malentendidos, si hay otra vida, te encontraré, te haré cumplir tu promesa, no dejaré que me alejes, pase lo que pase, me aferraré a ti, estoy cansado, suspiró Daniel, los párpados pesados, necesito dormir un poco, Isen ya me está regañando, adiós, Laura, recuerda vivir bien, te quiero más que a nada en el mundo, la imagen se volvió borrosa y luego se apagó, el video terminó, la habitación cayó en un silencio aterrador, roto solo por mis sollozos y el zumbido del ventilador de la computadora, me quedé mirando la pantalla negra, una sensación de vacío me inundó, realmente se había ido, su despedida final, su promesa para la otra vida, había llegado, dejándome sola en este vasto mundo, abracé la computadora, apoyando mi rostro contra la pantalla aún tibia, como buscando el último rastro de su calor, Daniel, te escuché, prometo que viviré bien, pero tú también tienes que cumplir tu promesa, en la otra vida, tienes que encontrarme, no puedes abandonarme otra vez. Esa promesa de otra vida parecía lejana y vaga, pero era la única esperanza a la que podía aferrarme. Creía que la muerte no era el final, solo una separación temporal, en algún lugar de otro tiempo y espacio, él me esperaba, sano y sonriente, listo para tomar mi mano y continuar nuestro camino. Cerré la computadora y la guardé en su lugar. El ambiente del apartamento se sintió más frío después de que la voz de Daniel se desvaneciera. Isen seguía en el balcón, su cigarrillo se había apagado hacía rato, la ceniza cayendo al suelo, entró, me miró los ojos hinchados, suspiró y se sentó en la silla de plástico. Era hora de escuchar el final de esta trágica historia, la parte que más temía pero que necesitaba saber. Esa noche, comenzó Isen, la voz baja, como un eco llegado de ultratumba, llovía a cántaros, igual que el día que fuiste al juzgado, truenos y relámpagos, el viento aullaba contra las ventanas como un lamento. Daniel estaba muy débil, no había comido nada en todo el día, solo deliraba, contuve la respiración, el corazón encogido, recordaba esa noche de tormenta. Yo estaba acurrucada en mi cama, escuchando la lluvia, sintiéndome vacía, no sabía que, no muy lejos, mi exmarido daba sus últimas bocanadas. Justo antes del amanecer, se despertó de repente, lúcido, continuó Isen, la mirada perdida, me pidió que lo ayudara a sentarse, miró por la ventana hacia tu apartamento, la luz de tu habitación ya estaba apagada, seguro estabas durmiendo, se quedó mirando, como si quisiera grabar esa imagen en su memoria una última vez, luego se volvió hacia mí y dijo, Isen, tengo mucho frío, quiero irme a casa, pero mi casa ya no es mía. Esa frase fue como una puñalada en mi corazón, su casa, nuestro hogar, la había vendido para darme el dinero a mí, quería ir a casa, pero no tenía a dónde ir, murió en un cuarto alquilado, temporal, frío y desconocido, sin más familia que su mejor amigo, empezó a delirar, la voz de Isen se quebró, no paraba de repetir tu nombre, Laura, duele, Laura, no me dejes, movía las manos en el aire como buscando la mano de alguien, le tomé la mano. Estaba helada, esquelética, le dije, estoy aquí, Isen está aquí, aguanta, pero no podía oírme, solo seguía diciendo tu nombre, me tapé la boca para no gritar, me llamó mientras se moría, me necesitaba, me quería a su lado, y yo ¿dónde estaba? Durmiendo plácidamente, o soñando con un futuro brillante sin él. Mi indiferencia era la condena de por vida que tendría que cargar el resto de mis días, y entonces se fue, dijo Isen, la voz apenas un susurro, se apagó al amanecer, justo cuando la lluvia paró, se fue en paz, como una vela que se consume, sus ojos aún estaban abiertos, mirando hacia la ventana, hacia tu casa, tuve que cerrárselos varias veces, pidió un funeral sencillo, que lo incineraran y que sus cenizas quedaran en un templo, sin ninguna ceremonia grande, sin avisar a nadie, especialmente a ti, tenía miedo de que si te enterabas, vinieras a ver su cuerpo destrozado. Escuché, sintiendo que mi alma abandonaba mi cuerpo, murió solo, consumido por el anhelo y la preocupación por la persona que dejó atrás, no permitió que nadie lo llorara, que le dieran un funeral decente. Desapareció de este mundo en silencio, como si nunca hubiera existido, solo para proteger mi paz.
Su muerte fue la nota más triste y silenciosa en la trágica sinfonía de nuestra vida. Insistí en ver la tumba de Daniel de inmediato, a pesar de que Isen intentaba disuadirme, diciendo que ya estaba oscureciendo y que yo no estaba bien después de semejante shock. No podía esperar ni un minuto más. Quería verlo, tocar el lugar donde descansaba, aunque fuera una fría lápida. Isen condujo su viejo coche fuera de la ruidosa ciudad hacia los desolados suburbios. El paisaje cambió rápidamente de rascacielos a campos yermos cubiertos de maleza. El cielo gris del atardecer estaba pesado de nubes oscuras. El coche se detuvo al pie de una colina árida. El viento aullaba. Era el cementerio municipal para pobres, para los sin techo, para las familias sin medios para comprar un terreno. En un cementerio privado. Isen me guió por un sendero de tierra lleno de baches. La maleza me llegaba a las rodillas, arañándome las piernas, pero no sentía nada. El dolor en mi corazón había adormecido mis otros sentidos. Nos detuvimos en un rincón apartado de la ladera. Frente a mí había una tumba diminuta, casi perdida entre otras, sin mausoleo, sin mármol pulido, solo un montón de tierra rodeado de ladrillos cubiertos de maleza y hojas secas. La lápida barata estaba llena de musgo, pero reconocí al instante esa sonrisa familiar. En la foto en blanco y negro, Daniel sonreía, esa sonrisa arrogante y despreocupada que una vez odié ahora me desgarraba el corazón. ¿Por qué? Me arrodillé frente a la tumba, mis manos temblorosas acariciando la fría foto. ¿Por qué estás aquí? Tenías $2 millones. ¿Por qué te dejaste enterrar en este lugar desolado? Isen, detrás de mí, habló en voz baja que se mezclaba con el viento. Fue su deseo. Dijo que todo el dinero de la venta de la empresa era para ti, hasta el último centavo. Dijo, cuando esté muerto, no importa dónde esté, un cadáver es solo un cadáver. ¿Para qué gastar dinero en un lugar bonito? Que mi esposa use ese dinero para vivir bien, para vivir feliz. También eligió este lugar porque está en lo alto. Desde aquí se ven las luces de la ciudad donde vives. Escuché y mis lágrimas cayeron como lluvia empapando la tierra seca. Daniel, fuiste tacaño al extremo contigo mismo, incluso en tu propia muerte, solo para ser generoso conmigo. Aceptaste este lugar estrecho y frío, soportando el sol, la lluvia y el viento, solo para que yo pudiera vivir en una casa grande y cómoda. Tu sacrificio no terminó en vida, continuó incluso después de tu muerte. Arranqué frenéticamente la maleza de su tumba, mis manos se rasguñaban y sangraban. Quería limpiarla, compensarlo aunque fuera un poco. Saqué la poderosa tarjeta negra de mi bolso y la coloqué sobre su lápida. Daniel, te traje tu dinero, aquí están los 2 millones, levántate, cómprate una mansión, un coche de lujo. Mejórate, no lo quiero, te lo devuelvo todo, grité hasta que mi voz se quebró en el viento, pero solo me respondió el silencio sepulcral del cementerio al anochecer. No hubo milagros. La tarjeta permaneció inmóvil sobre la piedra fría. La cifra de $2 millones se volvió absurdamente insignificante. ¿De qué sirve tanto dinero si la persona que más lo necesita ya no está? ¿De qué sirve si no puede comprar ni un solo aliento de la persona que amas? Apoyé la cabeza en la lápida, sintiendo el frío penetrante en mi piel, como si él me abrazara una última vez con los brazos helados de la muerte. A la mañana siguiente, tomé el primer autobús al pueblo natal de Daniel. La vieja casa de madera al pie de un roble retorcido estaba tal como la recordaba de hace 7 años. La verja de hierro oxidado estaba entreabierta. El patio de ladrillos cubierto de musgo silencioso. Entré, con el corazón latiendo fuerte, la culpa pesando sobre mis hombros. Durante 7 años, por mi odio hacia Daniel. También había cortado el contacto con sus padres. Pensé que eran como él, crueles y egoístas, que habían consentido que me dejara por una mujer rica. ¿Quién es? Una voz temblorosa y anciana llegó desde el interior de la casa. La madre de Daniel salió, apoyada en un bastón. Su cabello era completamente blanco, su espalda encorvada. Cuando me vio, se quedó paralizada. El bastón cayó al suelo con un golpe seco. Sus ojos nublados se abrieron y se llenaron de lágrimas. Laura, eres tú, hija. Caminó torpemente hacia mí, casi tropezando. Corrí a sostenerla. Mamá, soy yo. Vine a verte. El padre de Daniel también salió. Había envejecido tanto, su rostro un mapa de tiempo y tristeza. Ambos me abrazaron, llorando como niños. El sonido del llanto de los ancianos era desgarrador. Entramos. Sobre la repisa de la chimenea, la foto de Daniel ocupaba el lugar central. El humo de una varilla de incienso se elevaba en espiral. Papá, mamá,
¿Desde cuando saben que Daniel se fue?, pregunté, con un nudo en la garganta. Sin atreverme a mirar su foto, continuación de la traducción, el padre de Daniel se secó las lágrimas con la manga de la camisa. Desde que se enfermó, hija, dijo, vino aquí, se arrodilló y nos pidió perdón. Dijo que había sido un mal hijo, que se iba sin habernos pagado nunca, nos dio una libreta de banco con $100,000, dijo que era de la venta de la empresa, para que viviéramos nuestra vejez, ¿y por qué no me llamaron? Los reproché, pero mi voz salió débil, ¿por qué me lo ocultaron? Durante 7 años, yo era su esposa, su nuera. La madre de Daniel tomó mi mano, una mano callosa pero cálida, rompió en sollozos. Fue Daniel, él nos prohibió. Nos hizo jurar sobre el altar de los ancestros que no te diríamos nada, dijo que si te enterabas, sufrirías, que no podrías reconstruir tu vida, dijo que era mejor que lo odiaras a él, que odiaras a toda esta familia, con tal de que vivieras bien. Te queremos tanto, hija, muchas veces quisimos llamarte, pero al recordar su último deseo, no nos atrevimos. Miré a aquellas 2 cabezas blancas, con el corazón partido. Daniel no solo se había sacrificado él, sus padres también habían soportado este dolor terrible en silencio. Perdieron a su hijo y no pudieron llorar con nadie, y encima tuvieron que cargar con la fama de ser una familia cruel con su nuera. Se tragaron las lágrimas, aceptaron mi malentendido, mi distancia, solo para cumplir el último deseo de su hijo, dijo, prosiguió el padre de Daniel, mirando la repisa de la chimenea. Que lo que más le pesaba eras tú, que si él no podía cuidarte, nosotros tampoco debíamos molestarte. Ya somos viejos, nos llevaremos este dolor a la tumba, pero tú eres joven, tienes toda la vida por delante, no puedes vivir atormentada por la sombra de un muerto. Enterré la cabeza en el regazo de mi suegra y lloré como nunca antes había llorado. La generosidad de esta familia era inmensa, tan inmensa que me hizo sentir pequeña y egoísta. Yo había vivido en un odio ciego mientras ellos me protegían desde lejos con el más grande de los amores. Daniel, ¿en qué clase de familia naciste para ser tan noble que duele? De vuelta en la ciudad, sostenía la poderosa tarjeta negra y sentía que pesaba como una montaña. Regresé a mi pequeño cuarto alquilado, el que me había acompañado en mis años más duros. El cuarto era el mismo, paredes húmedas, el viejo ventilador que chirriaba, pero yo era diferente. Ya no era la chica pobre que se preocupaba por cada comida, por cada dólar del alquiler. Ahora era millonaria, pero, cosa extraña, no sentía alegría ni alivio, solo un vacío aterrador. Me senté en la cama mirando la tarjeta sobre la mesa. $2 millones. Podrían comprarme una mansión de lujo, un auto deportivo, ropa de diseñador, pero no podían comprarme una cena familiar con la risa de Daniel, ni su abrazo cálido en las noches frías de invierno. Recordé sus palabras en el video, apostó a que no gastaría el dinero de inmediato. Quería que luchara por mí misma, que madurara. Tenía razón, y era cruel, el odio que sembró en mí fue el estimulante más fuerte para sobrevivir. Si hubiera sabido de su enfermedad hace 7 años, probablemente me habría derrumbado, pero por odio, para demostrarle que podía vivir bien sin él, apreté los dientes y trabajé, superando cada dificultad. Ese odio me impulsó, me forjó hasta convertirme en la mujer fuerte que soy hoy. Pero ahora que la verdad había salido a la luz, el odio desapareció y me sentí como una marioneta sin hilos. Mi meta durante 7 años fue vengarme de él con mi éxito. Ahora esa meta no tenía sentido, él estaba muerto, no podía ver mi éxito, o más bien, lo había visto todo y sonreía satisfecho desde su tumba. Tomé el teléfono, la pantalla estaba oscura, sin mensajes de cobradores, sin llamadas del casero. La presión financiera se había esfumado en un instante, pero fue reemplazada por la presión de la soledad. Esta riqueza repentina no me trajo la libertad que esperaba, sino una jaula dorada que me encerraba en su recuerdo. Cada dólar que gastara de ahora en adelante estaría empapado en su sudor y su sangre. ¿Cómo podría disfrutarlo? Me levanté y fui a la ventana, mirando al otro lado de la calle el apartamento que Daniel había alquilado. La ventana estaba cerrada, a oscuras. El vigilante silencioso ya no estaba allí. De ahora en adelante, tendría que vivir mi propia vida sin ojos que me observaran, sin protección secreta. Debía enfrentar esta dura realidad. Era rica, pero estaba completamente sola. Empecé a empacar mis cosas. La ropa vieja, los artículos baratos que me habían acompañado tantos años. Los puse en cajas. Me iría de ese lugar,
no para huir del pasado, sino para empezar un nuevo viaje, el viaje que Daniel había allanado con su vida. No desperdiciaría su esfuerzo, viviría una vida brillante y fuerte, como él había deseado, aunque mi corazón tuviera una pieza rota que jamás podría llenarse. El rumor de que de repente tenía $2 millones se extendió como la pólvora, tal vez por el cajero chismoso del banco, o por algún vecinos curiosos que me vieron subir a un coche de lujo. De la noche a la mañana, mi vida dio un vuelco que no esperaba, pero de una forma brutalmente realista. A primera hora de la mañana, mi teléfono empezó a sonar sin parar, números desconocidos, nombres que habían desaparecido de mi vida hacía una década. Una prima lejana, Jessica, que 7 años atrás, cuando le pedí prestados $200 para la medicina de mi madre, me echó como a un perro. Ahora llamaba para preguntar por mi salud con la ternura de una madre. Se quejó de su difícil situación y terminó pidiéndome prestados $50,000 para montar un negocio. Luego mis mejores amigos de la universidad, los que se habían reído de mí cuando trabajaba lavando platos, ahora me escribían para recordar viejos tiempos, me halagaban, diciendo que era muy inteligente y discreta. Alguien incluso tuvo la audacia de presentarse en mi apartamento con una propuesta de inversión para un esquema piramidal. Me senté con ellos en la terraza de un bar del barrio, todavía con mi ropa sencilla, observando sus caras ansiosas, sus ojos brillando mientras hablaban de dinero. Sentí asco. Esta sociedad era despiadadamente materialista. Cuando eres pobre, eres un paria, pero cuando tienes dinero, de repente te conviertes en el familiar más querido de todos. Recordé a Daniel, él me lo dio todo sin pedir nada a cambio. El contraste entre el amor verdadero de mi difunto esposo y la falsedad de esta gente me hizo apreciarlo aún más. Daniel me había enseñado la lección de la dignidad y la pobreza, y ahora, indirectamente, me estaba enseñando la lección de la claridad y la riqueza. No iba a permitir que su dinero ganado con sangre cayera en manos de quienes no lo merecían. Lo protegería como si fuera su propia alma. Mi prima Jessica ahora me agarraba la mano con fuerza, sollozando ruidosamente por las deudas de juego de su hijo. Gemía, atrayendo la atención de las mesas cercanas, como si quisiera usar la presión social para quebrantarme, pero ella no sabía que mi corazón, forjado en el fuego de una falsa traición y una muerte real, era más duro que el acero. Laura, tienes $2 millones, solo préstame 100,000, no es nada para ti, pero es la vida de mi hijo. ¿Vas a dejar que los usureros le rompan las piernas? Lloró. Retiré mi mano de la suya, que estaba sudorosa y pegajosa, y di un sorbo de té helado. El sabor amargo me despejó la mente. La miré directamente a los ojos con una frialdad que la hizo temblar. Sus sollozos se ahogaron en su garganta. Prima Jessica, dije con calma, pero con una voz gélida, dices que $100,000 no es nada. ¿Sabes con qué lo pagué? Con nada. Lo pagué con la médula ósea de mi esposo, con su sangre, con su dolor agonizante. Daniel vendió su vida por este dinero. ¿Crees que voy a usar la sangre de mi marido para pagar las deudas de juego de tu hijo? La mandíbula de Jessica se desencajó, su cara pasó de roja a blanca pálida. Tartamudeó, pero los muertos están muertos. Tú estás viva, tienes que preocuparte por los vivos. Siendo tan rica, que más da una pequeña ayuda, eres tan tacaña, no me extraña que tu marido te haya dejado. Antes de que terminara, estampé mi vaso sobre la mesa. Cállate, gruñí, cada palabra silbando entre mis dientes. No tienes derecho a mencionar a mi marido, no obtendrás ni un solo centavo de mi dinero. Prefiero quemarlo y que le llegue a Daniel en el más allá, antes que alimentar a oportunistas y sanguijuelas desagradecidas. Desaparece de mi vista y no vuelvas a buscarme nunca más. Me di la vuelta y me fui, dejándola sin palabras. Sabía que a partir de ese día tendría fama de rica y tacaña, pero no me importaba. Había aprendido la mayor lección de Daniel: la bondad debe darse a quienes la merecen. De lo contrario, es solo estupidez. Esa misma tarde, fui a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad. No soy experta en negocios, pero sé cómo proteger el dinero. Contraté a un abogado para redactar un testamento y crear un fideicomiso. Tenía miedo de tener un destino tan corto como el de Daniel, miedo de que, si moría de repente, este dinero ganado con sangre fuera devorado por los buitres. El abogado me miró con sorpresa. Señora Laura, a quien desea dejarle todos sus bienes si algo le ocurre. Miré por la ventana, la imagen de los ancianos padres de Daniel, afligidos,
apareció en mi mente, la mitad irá a mis suegros para su vejez, respondí con firmeza. La otra mitad, que se use para ayudar a pacientes de cáncer sin recursos, gente como mi esposo, que no tenía dinero para comprar analgésicos. Al salir del bufete, me sentí ligera. Había asegurado el tesoro de Daniel, convirtiéndolo en una fortaleza inexpugnable. No solo protegía el dinero, protegía su honor y su amor. Esa noche, volvió a llover, me acurruqué en la cama, escuchando el golpeteo rítmico en el techo. Una nostalgia desgarradora me inundó. Cuánto tiempo había pasado desde que oí la risa de Daniel, cuánto desde que sentí el calor de su mano. Me quedé dormida al son de la lluvia. Y entonces él llegó. En mi sueño, estaba otra vez frente al juzgado, llovía a cántaros. A lo lejos, Daniel apoyado contra su coche, con su gabardina negra, pero esta vez no me miraba con desprecio. Sus ojos profundos estaban llenos de amor y arrepentimiento. Dejó caer el cigarro, lo aplastó con el tacón y caminó rápido hacia mí. No me lanzó la tarjeta. En cambio, abrió los brazos y me apretó fuerte. Daniel, sollocé su nombre, sintiendo su calor familiar, ese olor a tabaco y menta que tanto había extrañado. ¿Dónde has estado? ¿Por qué me dejaste tanto tiempo sola? Te he extrañado tanto. Él me abrazó más fuerte, acariciándome el cabello. Lo siento, no me he ido a ningún lado, siempre he estado aquí, a tu lado. Laura, has sufrido mucho, lo hiciste muy bien, mejor de lo que nunca imaginé. Lo miré, su rostro ya no estaba demacrado, era el Daniel de antes, guapo y lleno de vida. Me secó las lágrimas y sonrió. No llores más. Ya no duele nada, ahora soy fuerte. Podría cargarte en la espalda por todo Nueva York sin cansarme. Mentiroso, le di un puñetazo suave en el pecho, entre risas y llanto. Eres un mentiroso, dijiste que vivirías hasta los 99. Devuélveme a mi esposo. Él tomó mi mano y la puso sobre su corazón. Sentí su latido, fuerte y constante. No puedo devolverte mi cuerpo, pero este corazón, este amor, siempre será tuyo. Laura, vive feliz, no te aferres a la tristeza. Solo si sonríes podré descansar en paz. Poco a poco, me soltó, su figura se desvaneció entre la lluvia. Corrí tras él, intentando aferrarme, pero solo atrapé aire. Daniel, no te vayas, no me dejes sola, te estaré esperando. Su voz llegó desde la distancia, ligera como el viento. Al final del camino, te espero. Vive bien, mi amor. Desperté sobresaltada, empapada en sudor y lágrimas. La habitación estaba oscura, solo quedaba el sonido de la lluvia. Me incorporé y toqué mi pecho, donde Daniel me había tocado en el sueño. El calor parecía seguir ahí. No fue una pesadilla, fue una curación. Daniel había vuelto para despedirse. Para consolar mi alma quebrada, ya no sufría, era libre. El sueño fue como una lluvia purificadora para mi alma reseca. Me sequé las lágrimas y sonreí en la oscuridad. Él seguía aquí, en mi corazón, y me esperaba. Ya no estaba sola. Después de ese sueño, fue como si hubiera renacido. Empecé a hacer lo que Daniel quería, lo que él había ganado con su vida. Primero, fui al banco. Solicité mover los 2 millones a depósitos a largo plazo y bonos del gobierno, dejando solo una pequeña parte para los gastos. No quiero ser más rica, le dije al gerente. Este dinero es el sudor y la sangre de mi esposo, no quiero jugar con él. Solo quiero seguridad. Volví al pueblo natal de Daniel. Esta vez, pedí permiso a mis suegros para reformar la casa familiar. Mamá, y le dije a mi suegra, este es el dinero que Daniel les da. Si él no puede cuidarlos, yo lo haré en su lugar. No lo rechacen o él no descansará en paz. Me quedé una semana cocinando, limpiando y hablando con ellos. Les conté del inmenso amor de su hijo. Esas historias aliviaron su dolor y sanaron mis heridas. Comprendí que la mejor venganza contra el dolor no es el odio, sino vivir feliz. Daniel se había sacrificado para que yo fuera feliz, así que no tenía derecho a ser miserable. Debía vivir intensamente, disfrutar cada segundo por los dos. Con una parte de los intereses mensuales, hice donaciones anónimas a la Fundación de Ayuda al Paciente con Cáncer del hospital donde trataron a Daniel. Creía que, desde algún lugar, él podía verlo y se sentiría orgulloso. Un año después, Carmel junto al mar me recibió con una fina neblina que llegaba desde el Pacífico. Estaba sentada en un pequeño café con vista al océano, justo como Daniel había prometido para nuestra luna de miel que nunca se realizó. Frente a mí, una copa de vino tinto y una silla vacía. Estoy aquí, Daniel, susurré,
levantando mi copa hacia el asiento vacío. Carmemel es hermoso, tal como dijiste, el café es delicioso, y el vino, amargo al principio pero dulce al final. Justo como nuestra vida, di un sorbo, observando a las parejas que paseaban, no sentí envidia, ni lástima, sentí que Daniel estaba ahí, a mi lado, nunca volví a casarme ni busqué un nuevo amor. El amor que viví fue tan profundo que cualquier otro sentimiento me parecía insípido en comparación. Saqué la tarjeta negra y la puse sobre la mesa, sonriendo. ¿Ves? Estoy gastando tu dinero. Me alojo en un hotel de 5 estrellas, como en restaurantes con estrellas Michelin, compro bolsos de diseñador. Estoy siendo muy mala, ¿te duele? Si es así, aparece y regáñame. La brisa del mar me revolvió el cabello, me pareció oír su risa profunda y cariñosa en el viento. Gástalo, cariño. Yo gané ese dinero para que lo gastes. Mientras seas feliz, guardé la tarjeta y me levanté. Continuaría mi viaje, después de Carmel, Nueva Orleans, y luego una subida por la carretera de la costa del Pacífico, todos los lugares que él había escrito en su diario, aquellos que quería visitar conmigo, viajaría por sus piernas cansadas, vería el mundo por sus ojos cerrados, viviría una vida libre, sin ataduras ni arrepentimientos. Salí del café y me adentré en la multitud, el cielo color caramelo, despejado tras la niebla. Era de un azul brillante, un arco iris vibrante se extendía sobre la bahía. Levanté la cabeza y respiré hondo el aire fresco y libre. Allá voy, Daniel, nuestro viaje aún es largo. Caminé con paso ligero y firme.